sí, porque como te conté, Pachi, pues aquí lo que es, está un poco parado, ¿no? No hay muchos competidores, los nacionales son muy pequeñitos, como te dije. Y queríamos traer un poco de información verdadera, porque también, como te comenté, hay mucha cosa de YouTube, ¿no? Que estamos aquí, pero hay mucha cosa que aparece por YouTube que acaban copiando, ¿no? Sin saber cómo es el proceso. Entonces, para abrir un poco la mente, ¿no? Para cambiar para saber que tenemos que estudiar, que tenemos que buscar, que nos tenemos que informar de manera real, ¿no? Y no solamente copiar lo que hace el de fuera. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos y por eso creamos este proyecto. Y aquí estamos. Sí, es bueno copiar, ¿no? Y ver a los demás, pero bueno, hay veces que Internet da tanta información que eso satura, ¿no? Satura y no la utilizamos de forma correcta, yo creo. Correcta. O sea, es bueno que haya mucha información, pero a veces tanta no es bueno, ¿no? Y sobre todo eso, utilizarla de manera correcta y saber ubicarla a quién y de qué manera. Porque lo que tú dices se puede copiar, pero hay que saber, ¿no? Hay que tener un poco de conocimiento y de estudio, ¿no? Para saber que es un deporte igualmente y que hay que tiene una estructura, ¿no? Que tiene un proceso, tiene sus etapas. Entonces, estamos en eso, en abrir un poco la mente y que las personas conozcan cómo es un atleta de verdad, por ejemplo, un patinador de verdad, cómo se trabaja un poco así, de muy básico, ¿ok? Estamos hablando de cosas bien básicas, por eso empezamos con informaciones así de lo que ustedes hacen, de cómo entrenan, de cómo es realmente lo que se hace día a día, ¿no? Sí, o sea, es un proceso que lleva tiempo, ¿no? En cualquier país, sí. Pero bueno, primero eso, tiene que haber gente, luego que salga un grupo y luego que ese grupo crezca y que tenga ganas de trabajar, ¿no? Entonces, no es fácil, la verdad que no es fácil. O sea, hablas de Brasil, pero bueno, has conocido España, has conocido Colombia, que yo creo que también es el extremo, ¿no? O sea, el que ve Colombia y ve el resto del mundo. Y yo tengo la suerte de haber viajado tanto y bueno, pues conocer la parte de Asia también. Y es otra manera de trabajo diferente. Cada uno tiene su manera de enseñar, pero bueno, lo importante es el grupo y las ganas. Luego también las instalaciones, pues, influyen, ¿no? Pero bueno, es una suma de todo. Sí, estamos en eso porque para empezar, estamos en el comienzo de todo, o sea, como en plan, algo tiene que crecer, algo tiene que salir más porque hay mucha gente que ya está en patinaje, que no hay base, por ejemplo. Entonces los que están ahora, si se dejan de patinar, se acabó eso, ¿entiendes? No está la base, que es lo que más nos preocupa realmente a nosotros. Hay que mantener ese grupo y aunque no sea el grupo que te gustaría, ¿no? Tener de pequeños, siempre hay que tener un grupo, ya sea inicial o medio, para que venga gente por debajo, ¿no? Y pueda unirse a él. Y ahí entonces es donde el grupo se va haciendo más grande, los pequeños persiguen a los mayores, el nivel se mejora y eso es una cadena que es súper arriba. Una cadena, estamos en el comienzo de esa cadena, así para levantar un poquito más. Pero bueno. Márcio? Só eu, falta pouquinho pra gente começar, 2 minutos e 40 e pouco. Eu tô terminando aqui a configuração da gente. Eu tô escutando um eco no áudio. Eu não sei de qual microfone de vocês está vindo. Eu até botei o fone de ouvido pra ver se evitava ou não tá vindo o meu. Eu tô de fone. Vou desconectar meu microfone pra ver se... Não é isso não. Acho que o Patrick tá sem um fone de ouvido, pode ser vindo dele. Pachi, ¿tienes auriculares por ahí? Sí, pero no sé si voy a poder conectarlos así. ¿Por qué? ¿No se me escucha bien? No, porque dice Marcio que tiene como un solo que como que salió un eco y él cree que es porque no tienes eso de auricular. Voy a intentar. Pero si no tienes, no hay problema tampoco. O sea, él lo intenta. Porque esse problema tá indo só pro YouTube. Aqui na gente eu não tô escutando. Tem um tempito, 1 minuto.
Después usted puede enviar las ruedas para Brasil. ¿Listo, Pachi? Ahora están ahí paradas, porque no hay carreras. Porque... Sí, es verdad. Es el año que vamos a ganar. Después usted puede... ¿Qué cante se va aquí? Sí. Ahora están pasando él está poniendo un video en YouTube de Chantrea. Ah, no lo veo. Antes vi que lo habían puesto, sí. Él va a poner cosas así, va poniendo imágenes y videos tuyos mientras tú hablas y todo eso. Es que no los tengo conectados los auriculares. Sí, por ejemplo. ¿Quién es Adriano Patrocinio? No, Adriano Alves. Marce conoce Adriano Alves. Não conheço, não. Adriano Alves. Adriano Patrocínio é meu brother, Alex Mota. Ah, tá. Ó, já deu 5:10, eu vou abrir a nossa imagem, tá? Vou botar todo mundo aparecendo lá. Vocês querem ver o que estiver transmitindo ou não? Não precisa. Pode. Como seja melhor pra você. Eu posso botar aqui a tela aqui do aplicativo, aí vocês veem o que eu tô transmitindo. O que eu estiver transmitindo é o que tá na direita. Pode ser. E o que vai ao ar é o que tá na esquerda. Tá bom. Então, você não botou o script aqui, Cris. Aí eu vou falar e eu chamo você. Tá bom assim? O mesmo de... Lucas. Você tem que botar o script aqui pra gente ler. Eu esqueci, Marcelo. Mas fala para o Lucas diretamente. Depois Lucas fala para mim. Fala pro Lucas Isso. primeiro? Tá. Isso, eu vou fazer a... Então, vou lá botar a tela. Nós estamos aparecendo, vou só baixar o volume. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal Patinação de Velocidade. Eu sou Márcio Roberto, aqui do Rio de Janeiro, do MR Patinação. E comigo está o Lucas. Dê um oi para todo mundo, Lucas. A Cris. Fala, galera. Cristina de São Paulo. Pati Peula. Também. Boas tardes. Olá. Então, hoje nós estamos mais uma vez aqui com o projeto Geração Evolução 21, com mais uma entrevista super legal para todo mundo participar, acompanhar. E com vocês a palavra, Lucas. Pessoal, então sejam bem-vindos aí em mais uma live. Hoje a gente traz aqui conosco mais um campeão mundial, Pati Peula, diretamente da Espanha. E nessa sequência de lives que a gente tem feito com os melhores atletas que a gente tem aí, um dos melhores atletas da atualidade. E espero que vocês gostem. Esse é o projeto Geração Evolução. O nosso intuito, o intuito desse projeto é trazer para vocês um pouco mais sobre a patinação de velocidade. Não só a nível internacional também, mostrar para vocês como funciona a patinação, como está andando no nosso Brasil também. A ideia desse projeto é que vocês entendam também cada vez mais sobre a patinação de velocidade e espero que vocês curtam. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente tem o nosso chat, ok? Conforme for andando a conversa, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a história do Pati Peula, suas conquistas, enfim, seus treinamentos. E agora eu passo a palavra para a Cris. Oi, boa tarde. Como estava falando o Lucas, trazemos aqui uma nova entrevista para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que é a patinação de velocidade. Então, vou começar a falar com Pati Peula e eu vou fazer a pergunta em espanhol. O Lucas vai traduzir para português, aí Pati vai responder e depois o Lucas traduz para vocês entenderem um pouquinho melhor.
Tá bom? Entonces, buenas tardes, Pachi. Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros y esperamos que podamos agregar un poquito más, ¿no?, sobre este deporte tan maravilloso para todas las personas que nos están viendo en este momento. Sí, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que pasemos un buen rato y podamos aprender, ¿no?, de las experiencias y de lo que nos ha dado este deporte. Ok, para empezar así entrando un poquito en materia, ¿puedes contarnos un poquito sobre tus inicios en patinaje? ¿Con cuántos años empezaste? ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste los patines de velocidad? Bueno, yo ahora tengo 32 años, empecé con 7 años y con 8 años ya estaba compitiendo, o sea, en un año prácticamente hice los 3 niveles de iniciación y luego pasé a competir a las carreras y bueno, desde ese entonces pues fui paso a paso. Son muchos años y bueno, cómo me inicié realmente fue un regalo de cumpleaños, esos patines, jamás había patinado y bueno, yo hacía fútbol, como la mayoría de la gente, no en España, sino en todo el mundo. Y bueno, fue un cambio, ¿no? Quizá como ya había jugado a fútbol y tener esos patines de regalo, pues bueno, todos sabemos, los que hemos estado sobre ruedas y sobre patines, que el patinaje siempre te exige más, te exige una mejora. Y fue quizá ese el punto que me ha hecho llegar hasta el día de hoy, ¿no? Ok, Lucas. Qué bueno. Pati habló que pues él empezó a patinar desde... En português. Pati estava aqui falando um pouco pra gente quando ele começou a patinar, e ele começou mais ou menos por volta dos 7 anos, que foi quando ele ganhou o seu patins, e ele fez uma iniciação muito rápida, né? Ele mais ou menos um ano ele começou já a competir, então, e ele ganhou o primeiro patins dele desde criança, foi um presente que ele ganhou. Assim, ele tinha uma certa inclinação pelo futebol, mas por esse presente ele acabou entrando no mundo da patinação. Y Pachi, por ejemplo, porque queremos hablar un poquito así sobre la base, cuando patinabas desde niño, ¿qué tipo de trabajos hacías de niño? O sea, ¿hacías muchos kilómetros? ¿Hacían más trabajo de habilidad? ¿Cómo fue así un pequeño resumen de ese proceso? La verdad que bueno, en ese año y los años posteriores hasta empezar lo que son categorías ya de carreras, ¿no? Pues bueno, más que empiezas a viajar y a competir con gente de fuera. Esos inicios sobre todo era trabajo de habilidad, ¿no? Uno nace o uno empieza sin saber a patinar y se tiene que hacer a ello. La evolución de cada persona es diferente, pero sí recuerdo muchos trabajos de habilidad, ¿no? Trabajos de slalom, de equilibrio, de movimiento y bueno, eso más adelante es lo que hace falta, ¿no? Esa habilidad sigue haciendo falta en el grupo, ese movimiento, esa técnica, ¿no? Que aunque es la parte que más cuesta, ¿no? Entrenar, que no solo es entrenar fuerza y resistencia y velocidad, sino esa parte de técnica y de habilidad, no solo en los inicios, sino ahora también hay que seguir entrenándola, ¿no? Entonces, sobre todo en esos inicios lo que recuerdo es mucho trabajo de slalom, mucho trabajo de técnica y bueno, y muchos juegos, ¿no? Sobre todo ir a patinar y divertirte, ¿no? Porque al final la mayoría de la gente empieza siendo un niño y lo que no puede faltar nunca es disfrutar, ¿no? Del deporte. Já, teléfono. Ok. Lucas? Legal. Ele falou aqui brevemente, né, um pouco sobre essa iniciação dele. Ele fala que é muito importante o trabalho de técnica, de habilidade, porque isso vai garantir mais na frente um certo domínio do pelotão, um certo domínio do patins. E nesse primeiro momento, nessas primeiras idades, o importante mesmo é você também ter a diversão, você se divertir com o que você faz.
e não só nas primeiras idades, mas com quem está iniciando na patinação de velocidade também. E que esses trabalhos de técnica e habilidade, eles devem ser levados para sempre, né? Durante seus treinamentos como atleta. Continuando aquí, sobre este tema, por ejemplo, ¿con qué frecuencia tú entrenabas cuando eras niño? Cuando era niño y cuando no era tan niño, los entrenamientos a la semana eran 3 días a la semana. Yo comencé yendo, igual quizá al principio eran 2 días a la semana, ¿vale? Y luego de que pasé el medio año eran 3 días, pero yo continué muchos años entrenando 3 días a la semana. Incluso cuando empecé luego a competir, ya sea a nivel estatal de mi ciudad o a ciudades cerca como Pamplona, yo seguía entrenando 3 días a la semana. Incluso cuando empecé a competir en categorías junior, yo seguía entrenando 3 días a la semana, y el entrenamiento mío más fuerte era la competición el fin de semana. Aquí en España el calendario es muy completo y de entrenar esos 3 días a competir el fin de semana, al final mi entrenamiento más fuerte era la competición. Y yo llegué a ser campeón de Europa entrenando 3 días a la semana, sin hacer apenas trabajo de bicicleta, sin apenas hacer trabajo de gimnasio, donde ahora también es verdad, hay que decir que han cambiado mucho las cosas y todo el mundo entrena más, entonces esas cosas hay que cambiarlas, pero hay que tener cuidado con ellas, sin dejar el lado importante, como hemos hablado antes, de la técnica, la habilidad y el movimiento en el grupo, ¿no? ¿Y hasta cuántos años más o menos entrenó en este ritmo así de 3 veces a la semana, más o menos? Categoría junior sería... Es difícil recordarlo, pero sí, o sea, yo empecé con 7 años, categoría alevín seguro, categoría infantil seguro que 3 días. Yo la primera vez que fui campeón de Europa fue en el 2007, mi segundo año de senior. Entonces, hasta ese año, yo recuerdo que, bueno, en el Campeonato de Europa los italianos le preguntaban al que ahora es seleccionador, Garico Ilerga, que antes era mi compañero de equipo, le preguntaban que a ver cómo hacía, que cómo entrenaba. Y él respondía, no, él estudia, él sigue yendo pues al colegio a estudiar, no tiene mucho tiempo y entrena pues 3-4 días por semana, depende si hay competiciones o no. Pero que yo no me dedicaba a ello profesionalmente, ¿no? Yo era una persona más, una persona que estudiaba, que iba al colegio y que como hobby patinaba. Entonces, siempre digo eso, que hay que disfrutar, y ahí mi parte más importante del entrenamiento era la competición. Cuando corríamos en España, trofeos, campeonatos de España, ligas nacionales, entonces esa era la parte fuerte donde yo utilizaba esse entrenamento em competição. Então, Paty, fala um pouco aqui pra gente como foi a sua caminhada aí durante seus anos, né, iniciais. Ele já começou a entrar um pouquinho mais na questão de treinamento. Ele foi uma pessoa assim um atleta que desde até categoria júnior, mas chegando já na sênior, chegou a treinar poucas vezes por semana, então ele se dedicava também aos estudos, né? Muito aos estudos, tinha pouco tempo para treinar, mas mesmo assim ele diz que a questão das competições, as competições que tinha na Espanha, o calendário de competição era bem movimentado, acabou que foi dando para ele, né, essa experiência mais na competição mesmo. Então ele, participando das competições, ele foi adquirindo o nível dele, né? Não tanto com os seus treinamentos, ainda que depois que ele entrou na categoria sênior ele teve que treinar um pouquinho mais, acredito que seja diferente hoje, mas até então as competições eram o principal palco dele para o desenvolvimento como atleta. E ele fala que apesar de treinar poucas vezes, ele ressalta a importância do treinamento técnico y el treinamento de habilidad. Ok, y hablando de esto de las competiciones, no sé, yo que te he visto correr bastantes veces ahí en España y eso,
te veo con mucha garra, como con mucha fuerza, ¿no? Con mucho voy a por todas. ¿Siempre fuiste así desde niño? ¿Qué piensas antes de salir a una competición? ¿Qué pensabas también cuando eras niño en una competición? ¿Cómo? Sí, bueno, igual esa es la parte más difícil, ¿no? De trabajar de un patinador, porque esa parte yo creo que sí tiene que nacer, ¿no? En la persona. Sí, es verdad que soy muy competitivo, me cuesta más entrenar que competir, realmente estaría compitiendo todo el año y entrenar lo menos que se pudiese, pero bueno, también hay toda esa parte detrás, ¿no? He estado entrenando pues prácticamente toda mi vida, ¿no? Para bueno, ahora intentar dedicar y competir todo lo que puedo. Entonces, sí, la competitividad pienso que se lleva adentro, por eso digo que es difícil que bueno, trabajarla, ¿no? En esos alumnos o en esos patinadores y patinadoras que empiezan hoy en día. Pero cuando yo veo un grupo de trabajo se diferencia fácilmente, ¿no? A un patinador. Siempre digo que es muy importante que cuando estás ahí para dar la salida, ver esas ganas del patinador, ver que cuando da una curva que la da fuerte y con ganas, ¿no? Que tenga esa habilidad, esa chispa, ¿no? Que se llama, esas ganas de competir, ¿no? Y cuando voy a los campeonatos de Europa y del mundo, siempre digo que al final todos nos preparamos y vamos a entrenar para ese campeonato del mundo, pero justo tiene que llegar esa semana que no estés cansado y tengas ganas, ¿no? De salir y de competir. Aqui ele fala um pouquinho mais. A Cris perguntou sobre a raça que ele tem, né, para competir, e isso é bem notável quando a gente fala do atleta que ele é. Então a gente pode ver que ele tem essa certa raça, e ele diz que a vida inteira dele foi assim, né? Assim como ele diz que antes ele gostava muito de competir, hoje ele poderia ficar só competindo e treinar, tanto ele tem mais dificuldade, porque por ele competiria mais, apesar de que ele compete bastante, mas custa mais treinar do que realmente competir. Ele é uma pessoa muito tranquila e gosta muito da competição, então essa sensação que ele tem é mais ou menos por isso, porque ele gosta muito disso, de competir. Okay. Hablando de competiciones, vamos a entrar un poco más en los campeonatos mundiales, ¿no? En donde ganaste ya medalla de oro. Que nos cuentes un poquito, por ejemplo, cómo fue ganar la medalla de los 10.000 metros, ¿no? ¿Cómo tenías un equipo, fuiste solo? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, la medalla de oro del 2014 del Mundial, ahí sí estaba solo, como bien dices, y bueno, fue un día un poco raro, ¿no? Un día de esos que sí tienes ganas de competir, pero que bueno, que día a día de campeonato se complica, nunca sabes qué puede pasar. El día anterior habíamos empezado con los 1000 metros y empezó a llover. Entonces se pospusieron las series, la semifinal y bueno, justamente entré a esa final de 1000 metros y ese mismo día, al posponerse las carreras, también tenía los 10 kilómetros, tanto la batería como la final. Entonces fue un día muy cansado, las series de 1000 son muy intensas, conseguí pasar a la final y bueno, pues con el movimiento de las finales, empujones y demás, terminé cuarto y bueno, estaba cansado mentalmente, pues tienes esas ganas porque te has quedado cuarto, pero todos sabemos que un cuarto puesto es difícil en el momento, luego es un muy buen resultado, ¿no? En un mundial. Y bueno, horas después, pues bueno, salí a esa final de puntuación, eliminación, los 10.000 metros y bueno, salí con la misma estrategia que muchas veces he utilizado. Se rompió un poco a mitad de carrera porque sí tenía planeada una escapada como a falta de 15, 16 vueltas y justamente había unos coreanos escapados. Empecé la prueba puntuando, las dos primeras puntuaciones me las llevé yo para sumar 4 puntos. Y bueno, luego descansar en el grupo y finalmente hacer esa escapada. Había 2 coreanos escapados y cuando uno de ellos volvió al grupo yo ataqué y bueno, alcancé a uno y gracias a coger ese punto y ese punto pude alcanzar al otro y bueno, y terminar la carrera hasta falta de 3 vueltas que llevaba en la cabeza que era la última eliminación para poder sumar todos esos puntos. Yo no sabía si era oro, plata o bronce porque bueno, los demás seguían cogiendo un punto, Cujavante, que fue el que consiguió medalla de plata,
apenas tenía los mismos puntos que yo y bueno, tardaron mucho en dar el resultado. De hecho, en el live, Colombia estaba celebrando la medalla de oro, pero a la vez sabían que no era seguro porque no la estaban dando el resultado oficial. Entonces, pues bueno, estuvimos ahí un rato esperando en la valla y finalmente, pues sí, me dieron campeón del mundo por un punto más que Cujavante. La verdad que, bueno, fue un gran campeonato. Conseguí medalla de oro, plata y bronce, igual que en los World Games de China en el 2017 y bueno, tanto uno como otro, carreras diferentes, cada campeonato es diferente y bueno, y tanto de uno como del otro, obviamente por los resultados, ¿no? Uno guarda un gran recuerdo. Aqui a Cris perguntou um pouco sobre a medalha no Mundial que ele ganhou, né, a medalha de ouro, foi em 2014, certo? Sim. Em 2014, e ele falou um pouco mais sobre aquela prova, né? Era uma prova de 10 mil metros, pontos de eliminação. Então ele entrou muito forte. No dia anterior teve a prova dos 1000 metros, onde foram baterias bem cansativas, choveu e acabou que ele pegou um 4º lugar no Campeonato Mundial na prova de 1000. E na prova de 10 mil ele entrou com a mesma mentalidade, né? Ele pegou os primeiros pontos e logo em seguida ele teve uma escapada no pelotão, onde ele foi atrás, conseguiu passar um dos atletas coreanos que tinham escapado, que eram 2 coreanos. Depois ele passou o outro, somou mais uma pontuação. E no final ele tinha muito em mente que ele tinha que ficar dentro do pelotão, que ele não podia ser eliminado. E no final da pontuação da prova, ele ficou um pouco apreensivo quanto ao resultado, porque ele estava de perto do Alex Cujavante, mas no final ele acabou ganhando a medalha de ouro. E foi um campeonato muito bom para ele, porque ele conseguiu pegar nesse campeonato medalha de ouro, de prata e de bronze. Então foi um campeonato muito, muito importante. Hablando un poquito más sobre esta prueba, no sé si sea muy difícil una carrera larga, ¿no? Y ganarte esa medalla tú solo, ¿no? Sin ayuda, ¿no? Que a veces ayuda bastante en una prueba de esa, no tener un compañero, tener... Sí, es verdad que bueno, un compañero o 2 compañeros hacen mucho. En los campeonatos europeos compiten 3 por país, en campeonatos mundiales compiten 2 por país. Y bueno, quizá he tenido la suerte, ¿no?, de crearme en un equipo. Yo vengo del Club Patín Hostaldi, antes de pasar al Club El Pilar Marianistas de Vitoria, donde pasé en ese 2008, después del 2007 de ser campeón de Europa. Yo en el 2008 pasé a Marianistas. Entonces yo sí tenía un grupo, pero yo era el más pequeño del equipo. Entonces yo fui evolucionando poco a poco y llegó un momento que en ese primer club yo me quedé con otros 3 patinadores antes de pasar a Marianistas, pero en los campeonatos autonómicos antes de pasar a Marianistas me tocaba luchar contra 7. En los campeonatos de España Marianistas era el equipo más fuerte y también me tocaba contra ellos 7 en el campeonato de España. Entonces pienso que esa parte es la parte que me ha hecho, ¿no?, más fuerte para correr individualmente, de conocerme a mí mismo, ¿no? Tiene su ventaja correr con compañeros, obviamente, pero al final conocerte a ti mismo y saber hasta dónde puedes llegar individualmente es bueno, ¿no? No tener que depender de nadie. En ese campeonato mundial yo me acuerdo que Francia tenía un muy buen equipo con Iwen Fernández y Alexis Contín, igual que Colombia. Alex Cujavante había subido la categoría absoluta muy fuerte. Y bueno, todos sabemos que bueno, es un mundial y todo el mundo tiene nivel, ¿no? Tanto Sudamérica como Europa, como Asia, ¿no? China, Taiwán, siempre con 2 compañeros. Entonces sí, pero bueno, al competir eso, tanto en europeos como aquí a nivel nacional, muchas veces solo, como dice Chris Diana, entonces es esa parte, ¿no?, donde yo he podido conocerme a mí mejor y bueno, saber dónde poder llegar. Y una pregunta, ¿por qué usted,
¿cómo era el nivel en España para que usted, por ejemplo, entrenase tan poco y después que pues salió a competir en senior, que ya fue la categoría mayor, usted empezó a entrenar más? Cuando después de ese campeón de Europa, ¿cómo hace ese paralelo? Sí, ahí fue un cambio porque yo venía de ese club, el Club Patín Hostaldi, de donde había una escuela, y cuando yo he hablado de Marianistas, que es el club al que pertenezco ahora desde el 2008, después de yo ser, en mi equipo quedábamos 4 patinadores, uno viajó a Madrid por trabajo, otro por estudios, otro apenas competía, entonces a mí el equipo de Marianistas me dio la oportunidad de correr la World Inline Cup, que hace años se competía y era un nivel muy fuerte también, entonces era una oportunidad única, ¿no? Uno crece y le dan esa oportunidad de correr las maratones, la World Inline Cup, y es donde yo cambié a Marianistas. Tenía el entrenador que hasta este año pasado me ha estado entrenando, Enrique Soret, y bueno, con él los entrenamientos cambiaron. No cambiaron radicalmente porque, bueno, un buen entrenador sabe que no puedes utilizar los mismos ni la misma dinámica de entrenamientos para todo el mundo y tienes que conocer de dónde viene ese patinador para aplicarle unos entrenamientos, ¿no? Entonces, él mismo sabía más o menos, porque éramos de la misma ciudad, cómo yo venía entrenando y los días que yo entrenaba, para ir evolucionando poco a poco e ir metiendo más carga y más entrenamientos poco a poco. No puedes pasar de entrenar 3 días a la semana a de repente entrenar 5 días a la semana, o hacer doble sesión esos 3 días, pero hacer doble sesión, bicicleta y patín. Entonces, desde ese 2008 que yo entré en Marianistas hasta el día de hoy ha habido una evolución de entrenamientos donde poco a poco se ha ido implementando pues más intensidad en los entrenamientos, complementarlo con bicicleta en partes de la temporada, esos trabajos de gimnasio, esos trabajos de fortalecimiento del cuerpo, ¿no? Donde es muy importante trabajar esa parte para luego evitar lesiones, ¿no? Entonces ahí es donde hubo un cambio, pero no hubo un cambio justo esse año, sino con el transcurso de los años. Ah, bueno, perfeito. Então a Cris falando um pouco inicialmente, perguntou para ele como foi ele competir sozinho nesse campeonato mundial e ganhar uma medalha de ouro, e correndo sozinho, como que ele pensa, o que ele pensa, né? Então ele disse que basicamente é questão de se conhecer. Obviamente que ele sabe que quando ele entra na pista tem equipes como Colômbia, que sempre vem muito forte. Naquele campeonato também a França estava muito forte, com 2 campeões mundiais inclusive, mas ele se conhecia. A vida dele toda ele não teve assim muita gente para treinar, mas pela questão também do quão forte eram os patinadores da equipe dele, ele também foi aprendendo a se conhecer. Então hoje ele leva isso sempre para a pista, né? O autoconhecimento, independente se o outro está com 2 pessoas da Colômbia ou 2 pessoas da França ou 2 pessoas, enfim, fazendo equipe, ele tem muito claro o trabalho que ele tem que fazer e o autoconhecimento. E depois eu perguntei um pouquinho mais sobre a questão da transição, porque ele falou que trocou de equipe, né, mais ou menos em 2008, e eu perguntei, depois que ele foi campeão europeu, e eu perguntei para ele como foi a evolução do treinamento dele com essa mudança. E ele diz assim, que ele mudou de equipe e aos poucos, porque ele treinava menos, ele foi acrescentando, né, dando mais estímulos. O treinador dele foi conhecendo ele, não aumentou a carga nem os estímulos de uma vez, mas ele foi aos poucos, ao longo desde 2008 até aqui, ele tem aumentou gradativamente os treinos dele. Então a gente pode observar que ele é uma pessoa que fez um processo da forma correta, apesar de que, ao meu ver, assim, a gente hoje em dia não é tanto o que acontece no mundo, né? Aqui na Colômbia, por exemplo, a rivalidade, a quantidade de pessoas é muito grande, então acaba que desde criança, desde adolescente, os meninos acabam treinando mais, mas no caso dele, foi assim que ele fez. Ele vinha treinando
não tanto, mas chegou um momento que ele teve que começar a progredir com as cargas e a progredir com os estímulos, e isso foi muito bem feito, foi um trabalho muito bem feito com o treinador dele, que estava com ele até o ano passado. Cris. Ok. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando, comentaste un poquito así rápido sobre la bicicleta, los entrenamientos de bicicleta. ¿Tú qué opinas que es más importante? ¿Mucho trabajo de bicicleta para ganar el cardio? ¿O también se puede hasta ver bastante trabajo de cardio con patines para personas que están iniciando, tanto para niños como para adultos que quieren hacer maratones? ¿Cómo crees cuál de estas dos crees que es más recomendable? Bueno, yo creo que, como he dicho antes, al final tienes que conocer, lo primero que tienes que conocer es a la persona, al patinador, ¿no? Cuando hablamos de niños o de adultos, ahora pienso que hay un error, ¿no? Que muy pronto intentamos como diferenciar al velocista del fondista, ¿no? Entonces, estás matando al patinador, sinceramente. Pienso que, bueno, con el transcurso de los años tienes que ver, ¿no? El patinador por dónde va. Todos sabemos que hay muchos velocistas que aguantan, ¿no? Maratones y pueden llegar a un sprint y conseguir pues incluso una medalla, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, o sea, la preparación, por ejemplo, de bicicleta, cuando hablas, yo dejaría, por ejemplo, que un patinador entrene tanto las dos cosas, ¿no? Que entrene esa parte de velocidad y entrene esa parte de fondo, porque aunque luego sea velocista, esa parte de fondo le va a hacer falta, ¿no? Cuando hay clasificatorias de 500 metros, para llegar a la última final o a la semifinal de 500 metros más recuperado, él necesita una resistencia, ¿no? Entonces, sobre los entrenamientos, yo pienso que bueno, hasta una edad, igual la categoría junior, ¿no? Que ya son más mayores y bueno, hay ese campeonato del mundo junior y senior, no tienen que descartar ninguna de las dos vías, ¿no? Ni la velocidad ni el fondo, y luego pues ya podrán hacer un poco más específico el entrenamiento. Y sobre la bicicleta, claro que es bueno, por ejemplo, el cardio en bicicleta, ¿no? Pero también lo es sobre zapatillas en atletismo, que poca gente lo utiliza, ¿no? Igual es hasta mejor que en bicicleta. ¿Qué pasa? Que hay un trote, hay un ejercicio como si fuese un pliométrico continuo, ¿no? De salto y bueno, las rodillas también sufren más, ¿no? Pero bueno, es un cardio muy bueno, ¿no? Para luego poder patinar. Yo, por ejemplo, he sido de los patinadores que bueno, la bicicleta sí he ido haciendo más kilómetros los últimos años, pero yo intentaba hacer casi todo el trabajo en patines, porque al final somos patinadores, ¿no? Entonces, quizá es esa, ¿no? La parte de la habilidad donde yo más he ganado, porque hay veces que toca un entrenamiento en bicicleta y si se ha cancelado y al día siguiente toca en patines, hay gente que hace la bicicleta. Pero bueno, yo soy de priorizar los patines por eso mismo, porque somos patinadores. Entonces, resumiendo a la pregunta que has hecho, pienso que primero hay que conocer al patinador, ubicarlo en la edad en la que está y después, pues bueno, aplicarle el tipo de entrenamiento un poco coherente. No hay que ver solo, como hablábamos antes, qué hacen los demás, ¿no? Porque todos sabemos que de los entrenadores de todas partes del mundo, unos hacen más horas de bicicleta, de trabajo de bicicleta, y otros hacen menos. Y si ves a los que compiten realmente en esa misma carrera, los divides, cada uno hace un trabajo parecido, pero no el mismo, ¿no? Entonces, tampoco hay que hacer excesos ni utilizar esa información como mala información, ¿no? Pienso que hay que adecuar eso a la persona, a la edad en la que está y bueno, y al trabajo que le queremos mandar a hacer. Sí, a veces pasa en Brasil que hay esta especialización muy temprana, entonces usted ve niños o hasta haciendo kilómetros de bici, patinando harto y dejando pues de hacer trabajos tan necesarios como habilidad, técnica, ¿no? Y concentrarse en el primero. Y así, hoy en Brasil ya hay una mezcla así de patinadores, tanto fundistas como velocistas, pero antiguamente tenía mucho fundista. Entonces, y niños y personas, deportistas que usted miraba y decía,
ese es bueno para velocidad, pero no, acá hay esta falta de información, de conocimiento, había por lo menos, hoy han cambiado las cosas justamente por ese conocimiento. Entonces, voy a hacer la traducción de lo que usted habló. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão da especialização, né, pessoal? Então, ele puxa muito para o lado que até mais ou menos a categoria júnior, a gente, o pensamento dele, né, a gente não deve fazer tanto, focar nessa questão da especialização, porque é tão importante para um atleta, um patinador, ambos os tipos de treinamento. Mais ou menos quando ele chegou ali na fase de sênior, que ele diz que pode haver uma melhor especialização, né? Então, ele focou muito nessa fala, assim, de que com crianças é importante haver esse treinamento de base, independente de o que você acha que ele é melhor ou que não é melhor, mas que você, mais na frente, quando for realmente necessário essa especialização, e através do conhecimento do atleta, aí a gente começa a fazer determinada especialização. Você é fundista, você é velocista. Mas ele ressalta que não tem um treinamento certo para todos os tipos de atleta. Por exemplo, ele gosta muito de fazer um treinamento, ele fala que é muito interessante o treinamento de atletismo, por exemplo. Ele não é uma pessoa assim, apesar dele treinar a bicicleta, de treinar a bike, inclusive é um dos assuntos que a gente tem, que está muito na pauta hoje em dia, né? Essa questão de, tem que fazer bicicleta, tem que não fazer, tem que rodar tantos quilômetros de bicicleta, tem que não fazer. Então, acaba que ele falou um pouco sobre isso. Ele sempre priorizou os treinos de patins. Então, porque, afinal de contas, ele é patinador. E eu acho que esse pensamento é muito positivo, que a gente possa ter em mente isso. Porque acaba que, às vezes, a gente começa a dar muita ênfase em treinamento de bicicleta e coisas mais, e acaba que a gente acaba esquecendo o mais importante, né? Então, ele ressalta isso, que não há um treinamento assim, quadrado, um treinamento que todo mundo tem que fazer, mas não, o treinador ele tem que conhecer o seu atleta, ele tem que conhecer o que ele precisa melhorar, né, para ir conforme a necessidade também. Ok. Ahora voy a entrar un poquito más en tus preferencias en competiciones. ¿Te gusta más la pista? ¿Te gusta más la maratón? ¿Y qué es más difícil, pista o maratón? La verdad que siempre me ha gustado más la pista, ¿no? Pero casualmente los resultados en campeonatos de Europa, desde el principio, cuando yo fui campeón de Europa en el 2007, fui campeón en 10.000 metros puntos de circuito. Luego me pasó también que en el 2013, cuando fui campeón de Europa otra vez en Geinsingen, fui campeón de Europa de 10.000 metros puntos de circuito. En el campeonato de Argentina, salvo el oro de los 10.000 metros puntos eliminación de pista, la plata y el bronce las conseguí en circuito. Entonces es como que tengo más resultados en circuito, pero a mí me gusta más la pista. 40, 50 personas en una pista, ¿no? La sensación de velocidad, el movimiento, todos en grupo, porque al final en un circuito la carrera se estira más. Entonces a mí personalmente me gustan más las carreras en pista porque, bueno, también necesitas esa parte de habilidad que yo creo que bueno, la he trabajado mucho y se me da muy bien moverme en el grupo. No has mencionado, por ejemplo, las carreras en indoor, pero bueno, lo reducimos más a la pista y también, pues bueno, me gusta mucho, ¿no? El riesgo ese de caerte en una curva, bueno, no hay una carrera en pelotón, pero es muy difícil adelantar y también necesitas esa habilidad. Y bueno, la parte del circuito, respecto a la dureza, ¿no? Que dices, en la pista necesitas esa parte más técnica, esa parte de habilidad. En el circuito necesitas esa parte de fuerza, ¿no? Pero en la pista también la necesitas porque al final estás girando y estás dando el doble de curvas que en un circuito. Y luego respecto a la maratón hay que incluir más esa parte de fuerza, ¿no? Ahora sobre todo con las ruedas de 125 las carreras son muy rápidas, los ataques son muy fuertes. Entonces en la maratón también hay que añadir, bueno, en las dos anteriores también, esa parte de experiencia, ¿no? Porque es muy fácil que una escapada, una carrera se rompa y bueno, y pierdas el tren, ¿no? Pierdas las opciones a ir en ese grupo principal. Entonces
son completamente diferentes. Es difícil, ¿no?, elegir entre una y otra con todas las carreras que he competido. Sí es verdad que me gusta mucho la carrera de 1 kilómetro de pista, tanto las clasificatorias que bueno, ves una a la otra, miras si puedes entrar primero, si tienes que ir al 100% para ir a tiempo, la final es completamente diferente. Luego está claro que me encantan y bueno, son mis pruebas favoritas las pruebas de puntos, tanto puntos eliminación en pista como puntuación en circuito. Y bueno, las pruebas de eliminación son un poco las que más me cuestan, ¿no? Igual también porque, bueno, he echado en falta esa parte de compañeros de equipo cuando he competido contra 3 en campeonatos de Europa o 2 en campeonatos del mundo, pero bueno, es otro tipo de carrera totalmente. También tengo medallas en carreras de eliminación, pero bueno, vamos a poner mis favoritas como la prueba del kilómetro, las pruebas de puntuación, y bueno, y las maratones. Es que te quería, lo de indoor quería así hacer una preguntita porque un día, no me acuerdo el año, fue en San Juan que hubo un indoor, ¿no? Que estábamos, fue una liga nacional en San Juan y la habilidad que tienes siempre también admiré eso de tu habilidad, ¿no? Dentro del pelotón, cómo te mueves de fácil, cambias de un lado para otro como con mucha facilidad. Y en una prueba de indoor, en una curva, no sé ni cómo llegaste a hacer eso, cómo no te caíste, cómo no tiraste a todo el mundo, que pasaste súper cerca de un cono, que no me acuerdo el año que fue, creo que fue 2015, no me acuerdo. Y fue muy impresionante, ¿no? Y quería preguntarte sobre esas carreras de indoor también. Son muy fuertes, ¿qué es lo que más se necesita para ese tipo de carreras? Bueno, yo pienso que lo que más se necesita es habilidad, ¿no? Y luego, sobre todo, son carreras muy cortas donde necesitas esa parte de explosividad, ¿no? Sobre todo a la salida de la curva, porque al final es un trabajo cuando vas muy rápido solo de curva. Haces salida de curva fuerte, ya encaras la siguiente curva y vuelves otra vez, haces posición y otra vez. Entonces, sí necesitas esa parte de fuerza, pero vamos a llamarlo fuerza explosiva para arrancar, ¿no? Esa potencia a la salida de curva. Luego una parte de técnica donde bueno, tienes que ir bien agachado, bien colocado a la hora de trazar la curva, y esa parte de habilidad porque bueno, siempre tienes que adelantar, o si te van a adelantar, ver por dónde te pueden adelantar para tapar el hueco. Entonces bueno, son carreras muy rápidas, muy cortas, o carreras de relevos como corremos en España, pero sí, también tuve la suerte que todo ese trabajo de habilidad desde mis inicios, yo entrené en un pabellón indoor, ¿no? Entonces, pues bueno, igual también es esa parte la que me gusta, ¿no? De donde he podido sacar, pues bueno, toda essa infância minha. Bueno. Então, pessoal, aqui a gente falou um pouquinho sobre... A Cris perguntou um pouco sobre as preferências dele, né? Tanto quanto tipo de prova, né? Quanto também questão de circuito, pista, maratona. Então, ele disse que hoje, na pista, ele se sente melhor, né? Ele se sente mais confiante na pista, porque ele consegue se mexer bem no pelotão, é mais emocionante também. A questão de você estar ali com 50 pessoas ali na pista, ali, todo mundo junto, então ele acha mais emocionante. Ele acha que é necessário para treinamentos de pista, para provas de pista, uma melhor habilidade, então por isso que talvez ele se destaca mais. Já em questão de circuito é necessário uma maior força, né? E maratona também hoje, como com rodas de 125, por exemplo, as corridas estão cada vez mais rápidas, né? Então também é necessário muito essa força na patinada, né? Essa reação também para uma escapada. Então ele falou que entre todas essas ele prefere assim a pista. E entre as provas, ele prefere as provas de pontos, partindo de 10 km pontos, e também gosta da prova de 1 km, da prova de 1000 metros. Então, em seguida, a Cris também perguntou sobre a questão do indoor, e ele gosta muito do indoor também, porque lá ele tem ele pode trabalhar essa parte de habilidade. Também traz um pouco da infância dele, onde ele também começou treinando mais indoor também, o circuito mais indoor. E também
que para o indoor é necessário muito aquela explosão, né, do começo da curva e desse controle, da metade da curva para o final, e a importância desse controle dessa curva. Então aqui ele falou um pouquinho mais sobre os tipos de prova, que ele gosta de competir, né, e dando sempre ênfase nas provas de pista. Cris. Ok, agora o Márcio, Márcio, ele hizo una pregunta aquí sobre los workshops y las clases, ¿no? Que das, que esa parte de entrenador, ¿no? Esa parte de instructor. ¿Cómo llevas esa parte? Preguntó sobre tu futuro, si hasta cuándo tú vas a continuar como atleta, ¿no? Como patinador, ¿cuánto vas a continuar compitiendo? Es una pregunta difícil, ¿no? No se me pasa por la cabeza ni se me ha pasado dejar de patinar. Entonces, de momento voy a seguir compitiendo y bueno, no solo porque acompañen los resultados, ¿no? Sino ayuda también, ¿no? Que esté todavía ahí en ese grupo de adelante en las carreras. Pero bueno, porque sigo disfrutando, ¿no? Igual que cuando empecé, sigo disfrutando del deporte. Entonces, de momento seguiré. Me encuentro bien de forma, entonces no sabría cuántos años decir, pero bueno, seguiré años, ¿no? No estoy hablando de un año, 2 años, años. Respecto a lo de entrenador, pues justamente, bueno, sabéis que estaba haciendo clinics por todo el mundo, desde Asia, en Europa, en España. Entonces, pues bueno, en mis inicios también empecé a enseñar a niños más pequeños. Luego, cuando empecé a dedicarme un poquito más al patinaje, ¿no? Para mí personalmente, dejé de dar esas clases y bueno, y luego por petición de la gente sí he ido a dar clases a clubs, a dar clases a otros países y bueno, sobre todo a exponer, ¿no? Mi experiencia y lo que me ha dado este deporte, ¿no? Pienso que al final lo que te han enseñado también lo tienes que transmitir al resto de personas para que, bueno, todos aprendan y al final esto, como hablábamos antes, sea una cadena y bueno, y entre todos, pues que este deporte crezca, ¿no? Sobre entrenador, pues bueno, sí, este año he cogido las riendas del Club El Pilar Marianistas de patinaje. Mi entrenador lo ha dejado y bueno, por la experiencia que llevo y por todo lo que él me ha enseñado, pues bueno, es una nueva etapa. Es un poco extraña, ¿no? Porque bueno, ahora soy mi propio entrenador, como quien dice, pero bueno, ya iba años atrás dejándome las manos, entonces ahora soy mi propio entrenador del Club El Pilar Marianistas de patinaje de Vitoria. Y para el futuro, pues bueno, quizá algún día llegue a ser seleccionador nacional también, donde bueno, yo sigo formándome, intento aprender allá donde voy, no solo a enseñar. Entonces, pues bueno, de momento tengo con el equipo que tengo con entrenarme a mí y bueno, y alguna vez sigo viajando a ciudades de España, al extranjero, a esos clubs donde por petición pues también quieren, ¿no? Que yo les aporte toda esa experiencia. Ok, espera, Lucas, antes de tu traduzir, o Pati falou sobre que ele agora é seu próprio treinador, mas cabe ressaltar que é porque é uma pessoa muito experiente, que ele já leva muitos anos, ele já conhece, ele estuda, ele sabe o processo e se conhece também a ele mesmo, então por isso ele agora apoia ser seu próprio treinador, tá bom? Queria ressaltar isso aí para não ter uma confusão. Acabou caindo aqui a transmissão. Márcia, arruma aí. Então, pessoal, aqui o Pati falou um pouco sobre os seus planos futuros. Ele não pensa em deixar de patinar. Então, ele falou que ele se dedica muito hoje à sua parte de atleta, não? Mas ele também faz sim ele se dedica também a passar um pouco do seu conhecimento, um pouco sobre as outras pessoas com workshops e clubes, mas é justamente isso. O Cris. Ok, agora vamos, Pati, porque como ya es tarde allí, para no robarte más tiempo, sí, vamos a empezar ahí nos quedaríamos horas aquí hablando contigo porque eres
tienes mucho conocimiento y eres de admirar, pero vamos a pasar ahora con las preguntas del chat. Lucas, si puedes ir mirando, hay varias. Vamos a ver aquí. Pachi, como te comenté, espera Lucas, como te comenté, Pachi, estábamos esperando, todo el mundo está esperando ver tu estante con las ruedas. ¿Cuántas ruedas tienes? Ahí están, no sé, hay muchas, pero como no se ven si están gastadas o nuevas, ahí están. Sí es verdad, o sea, todos sabemos el valor de las ruedas, ¿no? Y bueno, y todos hemos sido pequeños y todos hemos tenido una familia donde las han pagado, ¿no? Desde el principio, porque tú no eres niño y no puedes pagarlas, ¿no? Entonces, yo desde que comencé, las ruedas han evolucionado mucho, pero también el coste ha aumentado, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre le he dado un valor y me ha costado mucho, ¿no? O usar una rueda nueva, he entrenado con ruedas viejas. Cuando era una competición más importante se utilizaba esas ruedas nuevas, ¿no? Pero bueno, también con los años uno llega a la experiencia, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Entonces, a la hora de estar en la línea de salida, pienso que tienes que estar al mismo nivel, por lo menos que el resto de compañeros, ¿no? Entonces, por lo menos si el rival está con una rueda nueva, tú tienes que estar con una rueda nueva, ¿no? Entonces, ahí está la parte, ¿no? Que bueno, por lo menos en igualdad de condiciones. Y respecto a las ruedas, pues eso, tengo ruedas nuevas, tengo ruedas usadas. Pero bueno, un patinador con tantos años, tantas competiciones y en los tipos de pista que corremos, al final tengo que tener ruedas, ¿no? Seguramente Barswings, Félix, Iwen, Cujavante, todos veis las redes sociales y todos sabéis que todos los que competimos, ¿no? A nivel élite y bueno, y estamos en el grupo de adelante, pues tenemos bastantes ruedas, sí. Dale. Aquí tiene una pregunta en el chat al respecto de esta maratón que usted corrió, que usted en el final ahí salió del grupo, pero después llegó en segundo. Alguien le pasó. Entonces preguntan ¿qué pasó allí? ¿Usted salió muy antes o sabe cuál es la prueba? Creo que es una maratón de Holanda. Bueno, por lo que me dices de que me fui un poco del grupo y luego me adelantaron justo en la llegada, pienso que es esa. No, yo he visto ese vídeo muchas veces y lo he comentado con mucha gente que me conoce, con compañeros de equipo, con mi ex entrenador. Y si vuelves a ver el vídeo, yo cuando ataco al grupo, antes de llegar a la curva, yo abro un espacio al grupo y mi velocidad sigue siendo la máxima. Cuando cojo la velocidad máxima sigue siendo la máxima. El único corredor que me adelanta es Gary Hegman, el holandés, que casualmente ha ganado esa maratón, no sé si es 7 veces consecutivas, entonces es el rey de esa maratón, ¿vale? La llegada está en una cuesta arriba, él tiene mucha fuerza, pero si analizas lo que dices el vídeo, desde el momento en el que yo salgo del grupo y abro ese espacio, yo respecto al grupo, ellos no me recortan distancia, el único que me recorta distancia es el corredor que me adelanta. Entonces yo no pienso que yo saliese muy rápido, sino que Gary Hegman, el corredor ese, era mejor que yo. Y sí me faltaron apenas metros, una rueda, 2 ruedas para haber ganado, pero bueno, también ha habido casos que a mí me ha tocado al revés y yo he ganado, ¿no? Por esa rueda, por esas 2 ruedas. Entonces las competiciones son las competiciones. A veces hay que intentarlo, a veces hay que intentar y bueno, arriesgar todo, ¿no? Podía haber sido primero, pero otras veces también podía haber sido cuarto, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues bueno, cada carrera se queda en el lugar que se queda y la carrera ha sido así. Perfeito. Aqui, pessoal, vou fazer uma tradução aqui para vocês a respeito das rodas, né? Ele diz que essa estante que ele tem de rodas aí são as rodas que ele tem ganhado ultimamente. E aí tem rodas de todos os tipos, roda para treino, rodas para competição. E, assim, ele ressaltou aí que, né, o começo de todo patinador, né, que é muito difícil, onde os patinadores têm que conseguir suas próprias rodas, né, a sua família tem que pagar a roda. Então ele falou um pouco desse início também. Hoje,
ele tem esses jogos de roda, né? Ele tem ganhado as rodas, ele tem roda para competir e ele acredita que é muito importante ele hoje ter essas rodas para poder competir de igual para igual com os outros campeões mundiais mundo afora. Então, nada mais, nada menos do que uma fala de campeão mundial, né? Que tem seus jogos de rodas, mas que para ele chegar nesse nível, ele teve que passou todos os outros níveis. Então, o que a gente tem para dizer é: vamos treinar, que quem sabe mais na frente vamos ter os jogos de roda que a gente precisar, né? E quem a gente quiser. Então, falando um pouquinho aqui a respeito daquela prova que perguntaram aqui no chat, acredito que foi o Edson, falando sobre aquela escapada que ele deu e no final ele acabou perdendo a prova, chegando em segundo, e ele disse que ele arriscou, ele não acredita que fez nada de errado, simplesmente ele arriscou, mas que a pessoa que passou ele, o outro campeão, foi campeão 7 vezes dessa maratona, ele tinha mais força, ele acredita que foi merecido da parte do outro atleta, mas que numa prova a gente tem que estar preparado para tudo, né? Tanto para ganhar quanto para perder. Então ele acredita que saiu na hora certa, atacou na hora certa, mas que infelizmente ali no final faltou um pouquinho para ele ganhar a prova. E acho que isso serve de aprendizado para a gente também. E com muita humildade reconhecer também o que ele falou. Sim. Foi que o outro corredor que ganhou, ele estava mais forte que ele, era melhor que ele nesse momento para outro patinador ter ganhado essa prova. Pachi, quería preguntarte un poquito sobre los entrenamientos que hace un fondista. O sea, un poquito una orientación así que, una anécdota o no sé cómo se dice en español, ahora ya se me olvidó el español. Pero bueno, un poco como los entrenos de fondista. ¿Cuáles son las cosas que más trabajas? ¿Qué capacidades o así más trabajas? Bueno, en pretemporada, antes de iniciar las competiciones, normalmente, bueno, la mayoría, yo creo que hacemos esa parte de trabajo en bicicleta para ganar un poquito de fondo, ¿no? Hacemos la parte de gimnasio para ganar la parte de fuerza y luego hacemos el trabajo en patines. Dependiendo cuando lleguen las competiciones o no, cuando empiezas con trabajos igual un poco más largos, sin tanta intensidad y con poca recuperación. A medida que vas llegando a la competición, amplías un poco esa parte de la recuperación, pero también le das más intensidad. Eso en el trabajo de patines. Y yo, por ejemplo, la bicicleta y el gimnasio, también hay una evolución en el gimnasio, ¿no? De ganar esa fuerza, de luego convertir esa fuerza a los patines y de luego hacer ese trabajo de fuerza sobre los patines, ¿no? Entonces, hablando sobre el gimnasio, hacemos ese trabajo de fuerza para ganar potencia en los patines. Después tenemos que convertir esa fuerza en fuerza explosiva y luego trabajarla sobre los patines, ¿vale? Porque, bueno, somos patinadores, es lo que hemos dicho antes. Sobre la bici, pues bueno, siempre viene bien complementarla, igual trabajos un poquito más largos, más cortos, o depende también, se pueden hacer trabajos más explosivos y también de fuerza sobre la bicicleta, se pueden hacer también cambios de ritmo, o sea, podemos adaptar un poco ahí. Y sobre los patines, que al final es lo más importante, pues bueno, empezamos haciendo trabajos igual un poco más largos, aplicando un poco la técnica, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos esas competiciones. Después, a medida que pasa el tiempo y nos acercamos a las competiciones, tenemos esos entrenamientos con un poco más de descanso, pero también un poco más intensos. Y luego cuando llegamos a las competiciones, pues bueno, podemos hacer entrenamientos más parecidos a esas competiciones, simulación de competiciones, pero es verdad que bueno, nunca se hacen tanto trabajo, ¿no? Dices, no, vamos a competir en 1000 metros y en 10.000, pues vamos a entrenar miles y 10.000, no. O sea, hay que ver esa parte, ¿no? De intensidad, de descanso, ¿no? Entonces, dependiendo dónde está el objetivo, hay que ver lo que hay detrás. Tanto en un fondista como, bueno, se puede traducir también un poco al velocista, ¿no? Sim, perfeito. Aqui ele falou um pouco, a pergunta foi a respeito um pouco da sua... dos seus treinamentos, né? O que um fundista, por exemplo, treina na sua pré-temporada,
né, com respeito ao treinamento de força, bicicleta, patins. E a resposta dele foi o seguinte, que geralmente quando ele está em trabalho de pré-temporada, então os treinamentos são talvez um pouco mais largos, né, se faz treinamento também de bicicleta, de musculação, e também muitos trabalhos de patins. Conforme a gente vai logo em seguida, os treinamentos são talvez um pouco mais intensos, com um pouco menos de descanso, e chegando mais próximo da competição, a intensidade aumenta e o descanso também aumenta. Então, já começa a focar um pouquinho mais na competição, e também alguns treinamentos que para a simulação das provas. Não necessariamente ele diz aqui que um competidor de 10 km e de 1 km, por exemplo, de 1.000 metros, ele tem que treinar isso. Não, tem sempre uma progressão da carga, não só em cima do patins, mas também há uma progressão da carga em treinamentos de bicicleta e tipo de treinamento em cima da bicicleta também, e uma progressão da carga também no trabalho de musculação. Então, inclusive, ele ressaltou também que é muito importante o fundista também trabalhar essa questão da explosão. Pati, eu tenho uma pergunta a respeito, já que eres fundista, pero ¿cómo son tus entrenamientos o con qué frecuencia haces entrenamiento de velocidad? ¿Y cuál es la importancia, cómo ves la importancia de eso para un fundista? La verdad que bueno, antes he hablado un poco de esa resistencia para el velocista, ¿no? Pero también, sí, como bien dices, al revés, ¿no? Esa velocidad para el fondista. Todos sabemos que, bueno, es imposible ganar imposible o muy difícil, ¿no? Porque al final las carreras son muy rápidas, puedes hacer una escapada. Pero bueno, siempre hay algún momento donde necesitas esa velocidad en una prueba de puntos, ¿no? Ya sea al principio para hacer esos sprints y coger los puntos, o en una eliminación para llegar a la última vuelta, o en una maratón y hacer el sprint final en la eliminación o ese sprint final en una maratón. Entonces hay que tener también en cuenta ese trabajo de velocidad. Sí hago trabajos, por ejemplo, de vueltas lanzadas, de 2 vueltas, de 3 vueltas, trabajos de 1000 metros, trabajos de escaleras, ¿no? De 200, 400, 600, 800. Puedes jugar mucho con las distancias, con los tiempos de recuperación. Ahí es donde tiene que entrar cada entrenador. Pero llevo muchos años sin hacer lo que es salidas, ¿no? O sea, cuando hablamos de velocidad también está la parte, ¿no? del velocista, que son las salidas. No las hago por tema de lesiones, porque, bueno, años atrás sí empecé a tener molestias en la pierna por las arrancadas y por la intensidad. Pero bueno, para lo poco que hago las salidas, por ejemplo, sí tengo buena explosividad. Entonces, esa parte es donde se puede trabajar, o sobre los patines, o sobre la bicicleta, o en el gimnasio, ¿no? Esa parte de potencia, de fuerza, y convertirla en explosiva. Entonces, no sirve de nada hacer pesas en el gimnasio si después no tenemos una buena transferencia a los patines. Entonces, esa parte es la más importante, ¿no? Saber trabajarlo. Por eso, cuando decía que a mí me gustaba priorizar priorizar, vamos a llamar priorizar los entrenamientos en patines, es por eso, ¿no? Porque también se pueden hacer trabajos de fuerza sobre los patines, no todo tiene que ser en el gimnasio o todo tiene que ser en la bicicleta, pero si lo hacemos en el gimnasio y en la bicicleta, tiene que haver uma boa transferência. Perfeito. Pessoal, aqui a gente falou, eu perguntei para ele sobre treinamento de velocidade para um fundista, né? E aqui ele voltou no tema, né, que antes ele tinha falado no começo da conversa, sobre a importância do treinamento de resistência para um treinamento de aeróbico para um velocista também, né? A questão da recuperação entre as provas, um melhor desempenho nas provas de velocidade. E aqui ele fala também sobre o treinamento de velocidade para um fundista. É muito importante porque numa prova de fundo você precisa escapar, você precisa pegar um ponto, você precisa disputar uma última volta. Então, realmente, ele faz esses treinamentos, ele treina volta lançada, ele treina 400 metros, ele treina 800 metros. Então, são esses treinos que são mais voltados para a questão da velocidade também. Ele
há um tempo atrás ele teve uma lesão fazendo largada, então ele disse que nos últimos tempos ele não pratica largada mais, justamente para evitar esse tipo de lesões. Então, apesar de que uma prova de fundo você não necessariamente você precisa ter uma boa largada, mas então ele se foca mais em outras coisas, né? Em ganhar essa potência necessária, converter essa força em potência para ele poder fazer ter melhor desempenho na pista. Então ele ressalta que é muito importante também para o velocista, para o fundista, trabalhar, fazer treinos de velocidade. Fazer treinos onde você, na academia, por exemplo, onde você faz um treinamento de força e você começa a mexer com a questão da explosão também. Mas ele também ressalta que é muito importante ter uma boa transferência para cima dos patins. Não necessariamente eu vou fazer um treinamento de musculação ou de bike. Se eu não fizer uma boa transferência para os patins, para mim não vai adiantar de nada. Então tem que ter esse trabalho em conjunto. Cris. Ok. Pues, Pachi, não sei quanto mais podemos seguir. Leona, tem uma pergunta que você fez que eu não consigo entender a pergunta. Se você puder mandar ela de novo para a gente perguntar para o Pachi, que já daqui a pouquinho vamos encerrar. Pachi, una pregunta. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has patinado? O sea, máxima distancia que has patinado. Máxima distancia a los 100 kilómetros de Castellón, la maratón. Yo creo que es lo máximo y cuando terminé dije no más, no más. Pienso que es otro tipo de prueba, otro tipo de entrenamiento diferente, ¿no? Hay gente que sí lo soporta más. Hay varios factores, ¿no? Uno que es estar sobre los patines tanto tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer entrenamientos de hora y media, 2 horas, que ya estar esas casi 3 horas sobre los patines. Y luego el desgaste, ¿no? Que muscularmente se genera. Es como cuando sales en bicicleta mucho tiempo, pero bueno, aquí tienes esa parte de potencia que el músculo se va desgastando poco a poco. Entonces pienso que es un entrenamiento totalmente diferente. Ahí ya sí entramos en fondo, sin tener mucho, ¿no? Y velocidad. Se me ha acabado la batería. Lucas. Legal. Aqui ele diz que fez uma prova de 100 km, que foi a maior distância que ele já correu, mas que talvez no final ele falou, já não mais, porque ele acredita que é um outro tipo de treinamento, então ele costuma focar mais nas provas que são de pista, provas de maratona, enfim, e não chegar assim já, porque ele acredita que é outro tipo de treinamento para provas que mexe, por exemplo, uma prova de 100 km. Cris. Sobre material, Pachi, ya con esto ya de verdad que te dejamos ir, pero está muy interesante la conversación. Sobre las botas para un fondista, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú tienes en cuenta al escoger una bota? O una base, o los rodamientos, un poquito sobre ese... Bueno, todos conocemos el material que hay y bueno, sobre todo que sea cómodo, ¿no? O sea, siempre digo, sobre un patín, sobre una bota, tienes que estar mucho tiempo, sobre todo muchos entrenamientos, porque al final si fuese solo para competir, pues bueno, un velocista compite segundos o minutos, ¿no? Y un fondista, pues bueno, puede estar en la maratón, sí, en torno a 1 hora, en las pruebas de pista de circuito 15 minutos, 16, 17 minutos, entonces no es mucho tiempo, pero en el día a día al final entrenas 3, 4, 5 días a la semana, entonces son muchas las horas que estás sobre los patines, entonces necesitas una bota cómoda, ¿no? Que tenga esa parte de acolchado. Hay gente que le gusta más acolchado, más apretada, más rígida, con más carbono, con menos, pero bueno, hay un amplio mundo. Yo, por ejemplo, llevo unas botas hechas en España, en Nitro, y bueno, la verdad que muy contento, tanto en maratones, en pista, como en circuito. Entonces, pero bueno, es un factor que igual más para gustos, ¿no? Respecto a las ruedas, pues bueno, lo mismo, ¿no? Hay ruedas que van mejor en pista, otras en circuito, depende de la pista, depende de las habilidades del patinador y
Y lo mismo y respecto a los rodamientos, lo mismo, hay una amplia gama de muchas marcas diferentes. Yo, por ejemplo, llevo la de ISB, que llevo aquí la camiseta, de Barcelona, que tiene sede en Italia y en Barcelona, pero bueno, hay lo mismo, al final hay tanto material y tantos patinadores que uno se elige una cosa, otro otra, y bueno, ahí tenemos las redes sociales para investigar, para ver y sobre todo pues bueno, para aconsejar, ¿no? Cualquier persona, pues bueno, me puede escribir, que yo, bueno, le daré mi punto de opinión, igual que le he dado aquí, pero bueno, sobre todo eso, que estén cómodos sobre lo que están, ¿no? Sobre los patines, sobre ese chasis, sobre las ruedas, sobre los rodamientos y bueno, lo mismo casco, gafas y maillot. Certo. Aqui ele fala um pouco sobre a respeito dos materiais, né? Então ele ressalta muito que o material ele tem que ser cômodo para o patinador. Então são horas de treinamento. Então a gente tem que procurar um patins que seja cômodo para a gente. Nada de ficar por aí sofrendo com patins, uma bota que não está dando certo. Então há uma infinita quantidade de materiais, de botas, de bases, de rodas, de rolamentos também. Então, na verdade, o que cada patinador tem que sentir é se sentir cômodo com o seu material. E é isso. Ok, pues eso, ya para finalizar la última pregunta que la hizo Leona. Lucas, ¿puedes hacerla? Yo estoy sin... Hágale. Ok, tú hablaste sobre la dificultad de tener ruedas, ¿no? Ella pregunta que si esas dificultades se extendieron también para las ruedas, ¿no? Para las botas, por ejemplo, si te costó mucho comprarte una bota o te costó mucho tener ese material, y si en algún momento por todo el material ser tan caro, ¿no? Si tú pensaste en desistir, por ejemplo. No, bueno, al final todos se lo tenemos que agradecer a los padres, ¿no? Igual hay casos más excepcionales que, bueno, o alguien de la familia, pero sobre todo como la mayoría de los patinadores empiezan de pequeños, son los padres, los tíos, o sea, siempre hay alguien en el entorno familiar que te ayuda, ¿no? Sobre esas ruedas, sobre esos patines. Sabemos que es un material caro, ¿no? La bota ronda sobre los 1.000 euros, el juego de ruedas sobre 150 euros, o bueno, dólares, lo pueden traducir a dólares o lo que sea. Los rodamientos lo mismo, depende de la calidad de las piezas, pero bueno, un patín es caro. Entonces, pero claro, es caro, pero ¿cuánto es el uso que le vas a dar y cuánto lo vas a cuidar, ¿no? Porque dices, no, una bota a medida te vale sobre los 1.000 euros. Un juego de ruedas sí es verdad que se desgasta, pero bueno, depende del tipo de pista, pero bueno, no es lo mismo unas ruedas que las utilizas para competir, que luego te valen para entrenar, a que solo las utilizas para competir y ya está. Los rodamientos, dicen, no, me compro unos rodamientos caros, pero ¿cuánto me van a durar? Entonces hay que saber, ¿no? Sí, es un material caro, pero ¿cuánto tiempo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a cuidar? Entonces ahí es donde está la parte. Y bueno, desistir por eso no. He tenido la suerte que me han ayudado mis padres en ese sentido y estos últimos años atrás, pues bueno, por los resultados y los patrocinadores que he tenido he podido pues aguantar pero siempre hay alguien, ¿no? que te puede ayudar y bueno, desistir por algo no, porque al final a cualquier deporte que vayas va a ser caro. Si vas a fútbol, si te compras solo unas zapatillas o te compras una equipación, unas medias. Si vas al ciclismo, todos sabemos lo caro que es el ciclismo. Cualquier deporte, ¿no? Hablemos del deporte que hablemos, hay un material donde hay que pagar. Entonces, la cuestión yo creo que es esa. ¿Cuánto lo vamos a usar y cómo lo vamos a cuidar? Bueno, aqui a Cris perguntou um pouco sobre a questão da dificuldade dele, né, de conseguir os materiais. E assim como a questão das rodas também, ele fala sobre ter uma família. No começo a família ajudou ele muito, então nesse começo é um pouco difícil, mas é investir, tem que investir nos equipamentos, saber como usá-los da melhor forma possível, né? E aonde usar. Então, em qualquer esporte que você vai fazer o uso, você vai ter que investir dinheiro.
Então, voltando um pouco no tema do conforto, é importante ter isso em mente, investir em um patins que te deixe confortável, um equipamento bom e saber usá-lo corretamente. Pachi, pregunta también que cuál es el atleta que tú más admiras y también el que corre contra ti, ¿no? Que tú más admiras. Es difícil. Siempre he dicho que bueno, tener idolatrado a alguien es muy difícil, porque al final para ganarle o para intentar ganarle es más difícil aún, ¿no? Cuando tienes al final hay patinadores muy buenos, ¿no? Todos hemos visto las carreras y bueno, el top mundial, el top 10 mundial es brutal, ¿no? El tipo de corredores y las características que tiene cada uno. He tenido, hace no mucho, dije en internet que bueno, he tenido la suerte de coincidir con muchas generaciones, ¿no? Yo he corrido, por ejemplo, contra Jorge Botero de Colombia, contra Rosero, contra Massimiliano Presti de Italia. Entonces hay muchos nombres grandes, muchos. También corrí contra Luca Presti, he corrido contra Pascal Briand, nombres que siguen en activo, que están retirados pero que siguen en el entorno del patinaje, y bueno, y nombres que están ahora en activo como Bart Swings, como Alex Pujavante, Iguen Fernández, Alexis Contino, que lo ha dejado, Fabio Francolini, que ha vuelto ahora. Y bueno, ahí hablando, la mayoría de todos los nombres que he dado son fondistas, ¿no? Pero bueno, si te vas a la rama de los velocistas, pues desde Joseba Fernández, Andrés Jiménez, Pedro Causil, en la rama de los velocistas, ¿no? Entonces, sabemos todos, ¿no? El top que ha habido, que hay y que vendrá. Entonces, pues bueno, es muy difícil, ¿no? Sobre todo eso. Pero bueno, he tenido la suerte que he tocado varias generaciones y bueno, y esperemos, ¿no? Que vengan apretando desde abajo para que, bueno, para que nos retiren, pues que retirar. Ok, perfecto. Bueno. Pues entonces, eso, vamos a ir acabando ya para que puedas dormir y descansar. Me imagino que ya es tarde, ¿no? Ya estamos tarde. Y en primer lugar, pues agradecerte otra vez infinito por estar aquí compartiendo esa experiencia con nosotros. Esperamos que te haya gustado también estar aquí compartiendo un poquito. Las preguntas fueron un poco básicas, pero estamos en ese inicio y esperamos tenerte para más adelante de nuevo o tenerte por aquí en Brasil para aprender más de ti. Así que muchas gracias y te dejo ahí para que Lucas puedas. Muchas gracias, Pachi, por estar aquí con nosotros, por la charla, y agradecemos por todo ahí, por mostrar un poco de su experiencia, y creo que fue muy importante para todos que están acá asistiendo esta live. Muchas gracias ahí y suerte, deseamos suerte en sus nuevos objetivos y que traigan muchas medallas para nosotros. Gracias. Y verte correr más tiempo, ¿no? Porque la verdad que se disfruta mucho. Sí, claro. Con tanta garra dentro de las pistas, dentro de las maratones, se disfruta bastante. Bueno, muchas gracias a vosotros, como he dicho al inicio, por la invitación, ¿no? Es un placer, pues bueno, hablar, ¿no? En estos momentos que no tenemos carreras, con gente de todos los países, de un lado al otro del mundo, ya que no podemos viajar, pues bueno, lo hacemos vía internet, pero bueno, sí nos falta y echamos mucho de menos esa parte de competir, ¿no? En Holanda ya han empezado las competiciones, estamos a la espera a ver qué pasa en España, pero bueno, como he dicho en otras entrevistas, pues bueno, lo importante ahora es la salud, lo importante es que podemos estar por lo menos hablando aquí y seguro que pronto, pues bueno, podemos volver a las pistas, ¿no? Espero que mi experiencia y bueno, esas respuestas de las preguntas les hayan servido de algo, tanto para vosotros como para todos los que nos han estado escuchando y bueno, para cualquier cosa ya saben dónde estoy y bueno, y encantado de poder ayudar. Muchísimas gracias. Obrigado a todo el mundo por estar aquí de nuevo asistindo essas lives, né? Essa aportação que está fazendo o projeto Geração Evolução aí para patinação no Brasil. E é isso aí, a gente vai se despedir e mais para frente vamos trazer outros atletas, outras lives interessantes para continuar com
com esse início, né, da geração Evolução, que estamos aqui todos. Márcio vai deixar aí o nosso contato para qualquer coisa, qualquer pessoa que tenha dúvidas, que queira participar do projeto, estamos aí. E é isso aí, pessoal, muito obrigada. Então, a todos, obrigado, Paty, pela presença aqui. Então, com vocês aqui está na tela o e-mail geraçãoevolução21@gmail.com, o telefone. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente também, diretamente. Tem lá o nosso e-mail, tem o nosso site, tem o canal do YouTube. Então podem enviar perguntas, sugestões para a gente diretamente. A gente vai respondendo. Se faltou alguma pergunta, a gente responde depois diretamente. E acompanhe a gente nas redes sociais, a gente está sempre avisando dos próximos eventos, das próximas entrevistas e tudo. Temos novidades à frente. Muito obrigado, se gostou dê o seu like, se não gostou dê o dislike. Críticas, sugestões são todas bem-vindas. Obrigado a todos e uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Márcio, por obrigado. prestar seu canal aqui para o projeto Geração Evolução. Muito obrigada por o suporte. E é isso aí. Até mais. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Márcio, tira do ar, por favor. Fecha o ar. Espera, calma. Alguém ligou uma furadeira, que isso? É incrível. Eu vou falar.